Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Yo soy Bárbara, intentando testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz, que se aparece en Medjugorje. Que la oración del rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Estoy grabando en el día 13 de agosto, año del Señor 2023, y segundo día del triduo para la asunción en cuerpo y alma al cielo de la Virgen María. A todos los que me escuchan les deseo que Cristo y el Espíritu Santo habiten en vuestro corazón. Antes de analizar el mensaje del pasado 25 de julio de la Reina de la Paz que se aparece en Medjugorje, quiero subrayar la maravilla de estos días de preparación al dogma de la Asunción de María Virgen. La Iglesia Ortodoxa festeja este dogma como la dormición de la Virgen María. Y si me seguís en el razonamiento, vamos a poder rociar el entendimiento de este gran misterio y regalo que el Altísimo dio a la Virgen María para ser la sierva fiel e inquebrantable del Dios Trinitario. Pero, ¿qué son los dogmas? Bueno, los dogmas son los pilares hechos a formar una enorme valla que delimitan todos los aspectos existentes de la misma y única verdad. Ellos, o sea, estos pilares, forman un linde alrededor de la verdad, más allá de los cuales no podemos extender nuestro razonamiento para no desviarnos de la verdad, o sea, para permanecer siempre dentro de la verdad. Porque el católico es llamado a ser un buscador de la verdad, usando todos los dones que Dios les ha dado, entre los cuales son la intuición, que procede del alma, y el razonamiento. Se debe razonar sobre la verdad a la luz de la fe, siempre permaneciendo dentro de los lindes que delimitan el marco en donde la verdad se mueve. Yo visualizo estos dogmas como enormes postes sagrados y megalíticos, o sea, enormes, a formar una enorme valla sagrada alrededor del terreno de la verdad. Si sobrepasamos estos postes, si vamos más allá del linde que estos postes delimitan, ya no estamos en el terreno de la verdad, sino de la fantasía personal, o directamente estamos en el campo de la mentira, porque lamentablemente vivimos en una realidad sometida al virus de naturaleza parecida a un virus bioalgorítmico del pecado original. Y, por lo tanto, estamos siempre en peligro de pisar un terreno maldito por el diablo, que nos quiere arrastrar lejos de la verdad y por lo tanto de Dios. El dogma de la asunción en cuerpo y alma de la Virgen María al cielo es uno de estos pilares o postes megalíticos. Si razonamos este misterio sin ir más allá de este sagrado megalito que es el dogma, entonces permaneceremos en la verdad y al mismo tiempo entenderemos un poquito más el misterio de que está hecho este dogma
a través también la intuición de nuestra alma guiada por la fe, por eso que se dice a la luz de la fe, y también desarrollada por el razonamiento lógico de nuestra psique, porque no es pecado razonar sobre la verdad a la luz de la fe. Lo importante es que después las conclusiones a que nosotros llegamos coincidan con la tradición de los santos sobre la fe, sobre estos misterios o dogmas que la Iglesia Católica custodia. ¿Vale? Entonces, vamos partiendo del hecho que la Virgen María vive en la dimensión de Dios en cuerpo y alma. Esto es el pilar que tenemos que tener bien firme en nuestra mente y en nuestra alma para no desviar durante el razonamiento de la verdad. Porque esto es lo que nosotros católicos debemos creer para permanecer dentro de la verdad revelada por Cristo y transmitida por los apóstoles y también por muchas visiones de santos en el curso de la historia de la Iglesia, 2000 y pico años de historia de la Iglesia, entre los cuales santos se encuentra la beata Ana Catalina Emmerich. La monja augustiniana, que sería la Ana Catalina Emmerich, vio que cuando la Virgen sintió de poder finalmente reunirse con su Hijo en el cielo, llamó a los apóstoles y discípulos a su cabecera, menos a Santo Tomás, que en aquel momento estaba de viaje de regreso desde las Indias. María los bendijo con su bendición maternal, tomó la comunión y la extrema unción por San Pedro, que fue, dice Ana Catalina Emmerich, ambos, sea la comunión, sea la extrema unción, exactamente igual a lo que hacemos, que la Iglesia hace también en el momento, en la época de Ana Catalina Emmerich. Por eso que digo que la tradición y sobre todo los sacramentos, las fórmulas sacramentales, la consagración del pan y del vino tiene que permanecer perfectamente igual a lo que nos han transmitido los apóstoles, que no hay que cambiar ni una coma, porque si no, ya no es una consagración. Entonces no habría la transustanciación del pan y del vino, o sea que el pan y el vino no se podrían convertir en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Por eso que es imprescindible, es importantísimo que todas las consagraciones y las bendiciones y los sacramentos, el bautismo, las fórmulas del matrimonio, de la extrema unción y todo esto tienen que permanecer exactamente iguales a los que nos han transmitido los apóstoles. Y entonces, como hemos dicho antes, María bendijo a los apóstoles presentes y a los discípulos con su bendición maternal, porque es la bendición de María, no es la bendición de Dios. La bendición de María es una bendición maternal, humana, porque María es humana, no es una diosa. Mientras que las bendiciones que da, por ejemplo, un párroco, un cura, son sacramentales porque llegan directamente de Dios. Dios abre el cielo, también si no lo vemos, ¿vale? Ana Catalina Emmerich tenía el don de ver también el plan espiritual sobrepuesto al plan material de nuestra realidad.
Esa ha sido la única en la historia de la Iglesia que ha podido tener este don. Mientras nosotros que no lo tenemos no vemos nada de esto, pero sí que si nos recogemos cuando hay una bendición por parte de un párroco o de un obispo, de un cura cualquiera, si nos recogemos mentalizando lo que estamos viviendo en aquel momento, sí que nuestra alma puede sentir la fuerza energética de Dios que se transmite a través de esta bendición. El problema es que estamos siempre distraídos, yo incluida, porque como que tengo que dirigir un pequeño coro, estoy distraída en estos momentos, porque tengo que mirar cuál es el canto que viene después, una cosa y la otra. Al final, no podemos recogernos por una razón o por la otra. A lo mejor estamos metidos en nuestros pensamientos, en nuestros problemas, y por lo tanto no podemos sentir dentro de nuestra alma esta fuerza vibracional energética que llega de Dios a través de los sacramentales como son las bendiciones. Y esto es una pena porque en aquel momento es importante que el alma sienta esto para abrirse a Dios, porque si no crea como una especie de coraza alrededor de su alma y al final se queda vacía y se queda cada vez más insensible a la bendición que recibimos de los curas que presiden la misa. Así que es importante entender todas estas cosas, razonar sobre los misterios y sobre las herramientas, los instrumentos que Dios nos ha dado a través de la Iglesia Católica. Y que solo la Iglesia Católica tiene. Por eso que tenemos que cuidar la Iglesia Católica y todos sus ministros. Yo muchas veces me indigno para el comportamiento y el pensamiento de algunos obispos, de algunos curas y todo, pero no lo hago por el mal de ellos, lo hago para el bien de ellos también, para intentar despertarlos en alguna forma, porque me preocupo también para ellos. No hago las críticas para criticar, sino para intentar despertar estas almas que poco a poco, sin darse cuenta, se alejan de la verdad de Cristo y se alejan al final de Cristo mismo, porque están sometidos a muchas presiones ideológicas, a muchas presiones también emocionales, enlazadas a las ideologías pervertidas de hoy, y poco a poco, sin darse cuenta, se van a alejar. Y esto es una pena, porque si un cura que es consagrado a Dios, que es el hijo predilecto de Jesús y de María, se aleja del camino que lleva a la verdad, después lo siguen también muchísimas almas, y esta es una responsabilidad que tiene un párroco, un obispo, un cura, o cualquier religioso consagrado a Dios, que después un día o el otro tendrá que presentar delante de Dios, y es una grande responsabilidad esta, la pérdida de almas por culpa de alejarse del camino real que lleva a Dios y a la verdad. Por eso que es extremadamente importante razonar la fe, pero sin razonarla de forma simple, de forma sencilla, y al mismo tiempo hacerse guiar del Espíritu Santo, teniendo en cuenta en todo momento los evangelios, la Biblia y todas las enseñanzas de los santos doctores de la Iglesia,
sobre todo de aquellos más humildes como el cura de Ars o de Santa Faustina Kowalska, Ana Catalina Emmerich, Santa Brígida, Santa Hildegarda, San Francisco de Asís. O sea, hay un montón de ellos, y doctores de la iglesia que no son ellos, pero son muchos otros. Bueno, Santa Faustina Kowalska me parece que sí la sea. Y para entender el razonamiento lógico que hay que emprender para intentar acercarse a la verdad y mantener después una fe más firme. Porque si son solo informaciones que se aprenden de memoria, pero no se viven y no se razonan y no se entienden, sobre todo, acordaros de la parábola de la explicación que dio Jesús a sus apóstoles de la parábola de la semilla que cae en lugares diferentes y también de la cizaña y del trigo. A un cierto punto ha dicho, prácticamente, que si la palabra de Dios no se entiende, al final cae como en un terreno árido, que puede brotar enseguida algo, pero después no tiene la fuerza de permanecer la planta viva, porque el terreno está árido, porque no ha entendido la palabra de Dios y por lo tanto después la planta se seca, ¿vale? Yo, no siendo un cura, no habiendo estudiado nada de teología y teniendo una memoria que es fatal, ahora mismo no consigo recordarme en qué paso del Evangelio está, pero sé que esta explicación que Cristo ha dado a los apóstoles me parece que la hemos leída la semana pasada, en una de las lecturas de la semana pasada. Y ahora como que voy andando a brazos, o sea que tengo aquí el esquema que leo, pero cuando me sale a la mente una cosa, no leo, lo digo según inspiración. Ahora no puedo en este momento buscar el paso del Evangelio, pero después, si me acuerdo de buscarlo, os lo dejaré en la descripción del vídeo. Vale, entonces después andando adelante con el razonamiento sobre la Asunción, el dogma de la Asunción de la Virgen María, voy adelante. Dijo entonces: María bendijo a los apóstoles y a los discípulos, tomó la comunión a la extrema unción por San Pedro, y después, atención, dice Ana Catalina Emmerich, y después el cuerpo de María se elevó en el aire, levitación, y salió del cuerpo de María una figura resplandeciente que extendió los brazos hasta lo alto para encontrar finalmente con la dimensión de Dios o cielo visible a los presentes allí, para encontrar los brazos de su Hijo, cuyas llagas brillaban de luz propia y resplandecientes. Esta figura luminosa que salió del cuerpo de María era el alma de la Virgen. Y quiero en la carátula de este vídeo poner una imagen una pintura de la Virgen María, de la Asunción de la Virgen María, que es muy bonita porque tiene un montón de símbolos que explican todo este mecanismo que estoy intentando explicar ahora. Y después la Emmerich habla del cuerpo de María. El cuerpo de María estaba resplandeciente como en tranquilo reposo. Atención aquí, como en tranquilo reposo, con los brazos cruzados sobre el pecho y tendido ahora el cuerpo de María en su camilla. O sea, da lo que puedo entender, antes el cuerpo de María se
empezó a resplandecer y se elevó en el aire. Después el alma de María salió de su cuerpo para alcanzar a los brazos de su hijo. Y después de esto, el cuerpo bajó otra vez en la camilla y la luz poco a poco disminuyó del cuerpo de María disminuyó hasta apagarse. Esto es lo que me parece de entender. Y cuando todo se volvió a la normalidad, los presentes prepararon el cuerpo de María para la sepultura y después lo colocaron en el sepulcro de la gruta que habían preparado para ella de antemano. Allí sepultaron su cuerpo. Y dice Ana Catalina Emmerich que en la noche de la sepultura sucedió la asunción de la Virgen al cielo con su cuerpo. De nuevo, en aquel momento el cielo se abrió sobre el sarcófago del cuerpo de María y el alma de María, acompañada de su divino Hijo, penetró en la materia del sarcófago y en el cuerpo sepultado, fundiéndose los dos, o sea, el alma y el cuerpo de María. Y de las palabras de la Emmerich se lee: el alma de María, pasando delante de Jesús, penetró a través de la piedra en el sepulcro. Luego se alzó de allí con su cuerpo resplandeciente de luz y se dirigió triunfante con el angélico acompañamiento a la celeste Jerusalén. ¡Qué maravilla, chicos y chicas! ¡Qué poder infinito es el poder de Dios! ¡Qué inmensa ternura Dios ha tenido con ella! Es absolutamente magnífico. Esta es la realidad a que todos los seres humanos a imagen de Dios estamos llamados si conseguimos santificarnos. Es una ciencia, la de Dios, una ciencia infinita, algo abrumadoras, algo y tierna. Lo que me sorprende a mí de Dios es la ternura. Posee Dios una ternura infinita que se manifiesta a través de su poder. Para nosotros esto es nuevo, porque el ser humano no es capaz, si no es santo, de probar, de tener un poder en sí mismo y al mismo tiempo usar este poder para transmitir ternura y amor hacia los demás. Es esto. Esto quiere decir ser santo. Tener el poder de Dios, no. O sea, ser un vehículo. No tenemos nosotros el poder de Dios. Ser un vehículo, un instrumento del poder de Dios, al mismo tiempo amar a los demás con infinita ternura, dando todo nuestro ser en cuerpo, mente y alma, como ha hecho Jesús, como ha hecho los santos, como ha hecho la misma Virgen María, que tuvo una fe inquebrantable, no obstante todos los dolores que tuvo que soportar como madre, como mujer, como persona, y todo, y al mismo tiempo, o sea, en desprender este amor que es Dios mismo, da a todos nosotros. Y si conseguimos sentir esto en nuestro corazón, empezamos también a sentir lágrimas de alegría que salen de nuestros ojos. Y si esto conseguimos, si conseguimos vivir esto, si conseguimos sentir esto, estamos en el camino correcto para abrir nuestro corazón y abandonarnos a Dios como Él se merece también, para amarnos con todo su ser y sin condiciones. Y esto que tenemos que aprender para poder realmente salvar este mundo que es cada vez más metido en el odio, en el rencor, en la venganza,
Pero es vida esta que estamos construyendo. ¿Qué clase de vida es? Si el verdadero progreso está en el amor incondicional a Dios, en el respeto de sus leyes, por amor a la verdad y por amor a Él y por amor a todos nuestros hermanos, sobre todo en aquellos que tienen problemas en enfermedades espirituales como la sed de poder, de dinero, de control sobre los demás, de satisfacción personal llevada al extremo. O sea, estamos, como seres humanos, estamos perdiendo un mundo espiritual que es la dimensión de Dios, que es un mundo maravilloso y que a través de este mundo se pueden entender tantas cosas, ampliar nuestros horizontes, sea desde el punto de vista psíquico que del punto de vista espiritual, encontrar aquella inocencia del corazón que estamos perdiendo cada vez más y que nos aleja entonces de la felicidad, porque la felicidad se obtiene con la pureza del corazón, con la inocencia del corazón. En vez estamos siempre aquí metidos en encontrar siempre el doble sentido malo de cualquier cosa, de cualquier acción y de cualquier palabra. Y esto no es vivir. Esto es estar esclavizado al pecado y cada vez más hundirnos en el lodo podrido del pecado que el diablo nos proporciona instancablemente. Él también, porque tanto él es espíritu inmortal, no duerme para nada, y nosotros así estamos siempre engañados en la misma forma de siempre, como han sido engañados Adán y Eva por el diablo que quiere devorarnos, quiere nuestra aniquilación, pero no solo físicamente, sobre todo en el alma. Y es por eso que hago estos vídeos también muy largos, lo sé, pero que voy a hacer yo, porque tengo que decir estas cosas para hacerle entender en todas las formas posibles en que alcanza mi inteligencia y mis límites. ¿Y qué vamos a hacer, chicos? Entonces, chicas, vamos adelante con lo que es el dogma de la Asunción. Entonces, cuando Santo Tomás consiguió regresar, se puso a llorar por no haber podido estar presente en el acontecimiento. Entonces los restantes apóstoles y discípulos lo acompañaron hasta el sepulcro de la Virgen. Ana Catalina Emmerich dijo: una vez llegados al lugar, 2 discípulos apartaron las ramas del arbusto, Tomás y Eleazar oraron delante del sepulcro, y Juan abrió las 3 pretinas que cerraban el cajón. Dejaron la tapa de un lado y vieron con gran maravilla el sepulcro vacío. Solo estaban allí las sábanas y las telas con las que habían envuelto los sagrados restos. Todo estaba en perfecto orden. La sábana estaba corrida por la parte del rostro y abierta por la parte del pecho. Las ataduras de los brazos y manos aparecían abiertas, puestas en buen orden. Y los apóstoles alzaron las manos en signo de gran admiración, y Juan gritó: «¡No está más aquí!». Y los demás se acercaron, miraron, lloraron de alegría y admiración, oraban con los brazos levantados y los ojos en lo alto, y se echaban al suelo pensando en la luz que habían visto la pasada noche, mientras que estaba la alma de María alcanzando el cielo. Y luego tomaron todos los lienzos y el cajón consigo como reliquias y llevaron todo hasta la casa, orando y cantando salmos en acción de gracias. Mirad que los apóstoles, que eran los apóstoles, oraban
oraban todo el santo día, oraban para alabar a Dios, oraban para pedir a Dios, oraban cuando estaban alegres, oraban cuando estaban desolados, y todos oraban. La oración siempre ha sido el motor de la fe católica, de nuestra alma. Por eso que la Virgen María en Medjugorje se aparece y continúa a decir orad, orad, orad. Y de lo que he entendido yo, solo Anna Catarina Emmerich vio distintamente el alma de María. Claro, todos los presentes fueron presentes al acontecimiento, pero vieron una luz desprenderse del cuerpo, pero no pudieron ver todo lo que ha podido ver Anna Catarina Emmerich, porque solo ella ha tenido este don, y menos mal que lo ha tenido, porque así podemos entender mejor lo que no está escrito en el Evangelio, ¿no? Porque en los Evangelios están escritas las cosas más importantes, no más importantes, las cosas principales para tener fe, para conservar nuestra fe, ¿vale? Para atestiguar que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, o sea, Dios encarnado, que ha tomado la materia biológica humana, obviamente sin pecado original, porque se ha formado en el útero de la Virgen María, que es sin pecado original. Entonces es pura en todos los sentidos, antes, durante y después del parto, sea en físico, que en mente, que en espíritu. Vale. Esta que hemos leído trozos de uno de los tomos del libro de la Anna Catarina Emmerich, es la parte del relato que la Emmerich ha dictado sobre la asunción de María Virgen al cielo en cuerpo y alma. Y la Iglesia Católica, en el intento de entender mejor este gran misterio que los mismos apóstoles han presenciado, habló de resurrección de la Virgen María. Por ejemplo, en uno de sus últimos discursos antes de morir, San Juan Pablo II habló de resurrección de la Virgen. Y me parece que también la Emmerich se refirió a la Asunción también como a una resurrección de la Virgen. Pero en la época de la Emmerich todavía no se había descubierto el coma inducido. Y está siempre presente en mi mente la tradición de la Iglesia ortodoxa, que venera la dormición de la Virgen. Y siempre me ha rondado en la cabeza esto de la dormición de la Virgen, en la cual dormición, estoy convencida, se encuentra también un aspecto de la verdad. Estos son mis razonamientos personales, La Iglesia no dice nada sobre esto todavía, no se involucra en esto porque tiene que tener más informaciones, probablemente, todo esto, pero yo me atrevo a decir esto porque me interesa, y además me pienso que si entendéis un poco el razonamiento que hago yo sobre lo que es la que se llama teología, decimos también, si yo no sé nada de teología, solo uso la luz de la fe y razonamiento a la luz de la fe, y a lo mejor se entiende un poquito mejor cómo se desarrolla el mecanismo de razonamiento a la luz de la fe, ¿no? Y entonces tenemos que acumular las más posibles informaciones atendibles que podemos para intentar entender, rociar el entendimiento, ¿no?, sobre este misterio. Entonces, por ejemplo, debemos tener en cuenta que la Reina de la Paz en Medjugorje, en uno de sus mensajes pasados, dijo a los videntes que
ella, durante su asunción al cielo, se reunió, dijo ella, se reunió con su hijo con el alma y después con su cuerpo. Por lo tanto, coincide esta afirmación de la Virgen en Medjugorje con el relato de Ana Catalina Emmerich. Y en una de las profecías del Antiguo Testamento, me parece, porque no me acuerdo dónde lo he leído, en qué versículo ni en qué libro de la Biblia lo he leído, me parece que se diga sobre la Virgen María que ella no experimentará la corrupción de la carne. Y teniendo en cuenta todas estas teclas del mismo rompecabezas que es el dogma de la Asunción, deduzco, pero siempre repito, esto es un razonamiento mío personal, porque la Iglesia sobre esto no se pronuncia, deduzco, digo yo, que Dios, en su infinita ternura, puso a la Virgen María en un profundo coma inducido. De ahí la llamada dormición de la tradición de la Iglesia cristiana ortodoxa. Y fue un coma inducido tan profundo que ni siquiera el velo que le habían puesto sobre el rostro se movía. Y es verdad, hay a veces personas que parecen muertas pero que no lo son para nada. Le pones un velo para saber si están respirando y no ves que están respirando. Así que no se mueve el velo, ¿no? Por lo tanto, la Virgen María, si es así, no experimentó la corrupción en ningún sentido, ni en mente, ni en el alma, ni en el cuerpo. Su cuerpo dormía y por lo tanto fue conducido vivo hacia el alma de María, ya lista para poder fundirse con su cuerpo, que, deduzco, fue mientras tanto glorificado el cuerpo de la Virgen María por Dios, o sea, transformado para que se armonizara perfectamente con la dimensión de la Jerusalén del cielo. En práctica, el cuerpo modificó su frecuencia vibracional y estructural por intervención de la Trinidad y ahora se encuentra en cuerpo y alma junto a la Trinidad misma y rodeada de ángeles, de los cuales la Virgen María es la reina. Y como que para Dios nada es imposible, podría ser todo esto, podría ser. Esto es mi razonamiento que se encuentra perfectamente, digo yo, y si algún teólogo nota que hay algún error, que me lo diga enseguida, por favor, pero que me explique el por qué, porque me tiene que explicar el por qué. Si el razonamiento no vale, me debe explicar por qué no vale. Según mi razonamiento, se encuentra perfectamente dentro del pilar dogmático de la Asunción de la Virgen María, porque no contradije en nada el hecho que la Virgen María vive desde 2000 años y pico en la dimensión de Dios en cuerpo y alma. Toda esta explicación para haceros entender que el razonamiento a la luz de la fe debe siempre respetar totalmente los dogmas. En caso contrario, vamos a crear una historia basada sobre nuestras limitaciones humanas que no elevan nuestra alma ni nuestro entendimiento a las infinitas maravillas de Dios. Y ahora me sale a la mente que alguien podría decir, sí, pero a ver, ¿qué diferencia hay con la resurrección? ¿Por qué la Virgen María no podría haber resucitado? Claro que la Virgen María podría haber resucitado porque el Espíritu Santo habría podido resucitarla. Pero yo creo que en la resurrección hay un poco como un trauma, ¿no?
porque claro, antes mueres y tú se separa todo el funcionamiento del cuerpo, sí que en 3 días puedes volver de nuevo el alma a unirse de nuevo al cuerpo, pero la Virgen María tenía que fundir su cuerpo con el alma de forma que tuviera, en mi opinión, menos trauma posible. O sea, Dios ha querido con la infinita ternura en esta forma de hacer pasar el cuerpo de la Virgen María y fundirlo con su alma para transportarla en el cielo glorificado, o sea, transformada, porque la materia de su cuerpo ha tenido que cambiar su composición biológica para adaptarla, o digo, encajarla, o como se puede decir, armonizarla a la dimensión del cielo, que tiene una frecuencia diferente porque es una frecuencia pura, completamente pura. Y también por eso que la Virgen María ha tenido que ser pura en todos los aspectos, no solo para encarnar al Dios verdadero, sino para que este pasaje fuera el menos traumático posible para ella, porque el Espíritu Santo amó talmente a la Virgen María en su pureza y en su inocencia, que ha querido hacer que el pasaje fuese lo menos traumático posible para ella, el más dulce posible, el más suave posible. Y esto es fenomenal, es fenomenal. ¿Os dais cuenta de la magnificencia de Dios y de la infinita ternura que Dios usa, en lo cual Dios usa su inmenso poder? Es algo que mete una enorme alegría en el alma y abre nuestro entendimiento hacia horizontes infinitos, tiernos y maravillosos, que no se pueden explicar con nuestras palabras humanas. Es para llorar de alegría, visto que el alma no puede contener todo el tsunami de emociones que las obras de Dios producen en nuestro corazón. Y esto es absolutamente magnífico. Y además, Jesús ha tenido que tener un papel importante para antes en el pasaje entre su resurrección, su muerte y su resurrección, para bajarse a los ínferis y allí abrir las puertas de las tres dimensiones que son el paraíso, el purgatorio y el infierno, que antes no estaban. Habían los ínferis, pero después de su muerte y resurrección, o sea, de su bajada a los ínferis, se crearon las 13 dimensiones del paraíso, del purgatorio y del infierno. Y entonces el papel de Cristo era diferente de lo de la Virgen María. O sea que no solo hay un aspecto para tener en cuenta, hay que tener en cuenta muchísimos aspectos que componen la misma verdad. Bien, y después de esto casi hora de introducción, vamos al mensaje de la Reina de la Paz que dio en Medjugorje el 25 de julio pasado y que todavía no había analizado porque hemos tenido fiestas patronales, después hemos tenido la Jornada Mundial de la Juventud, después el milagro, como que yo hago todo lo que hago
sola y cuando puedo, y entonces se ha retrasado el mensaje, el análisis del mensaje, porque el mensaje no se ha retrasado para nada, o sea, soy yo que estoy en retraso, y ahora vamos finalmente a analizarlo. Y dice la Reina de la Paz el 25 de julio del año del Señor 2023. Queridos hijos, en este tiempo de gracia en que el Altísimo me envía a ustedes para amarlos y guiarlos por el camino de la conversión, ofrezcan sus oraciones y sacrificios por todos los que están lejos y no han conocido el amor de Dios. Ustedes, hijitos, sean testigos del amor y de la paz para todos los corazones atribulados. Gracias por haber respondido a mi llamado. Bien, la primera cosa que hago cuando llegan los mensajes de la Reina de la Paz que se aparece en Medjugorje es si está o no el punto exclamativo en queridos hijos, porque a veces no está y cuando no está me preocupo. Esta vez sí que está, por lo tanto, deduzco que la Virgen está contenta. Y después de haber visto esto, voy a ver qué dice la vidente Marija en la entrevista de Padre Livio, director de Radio María en Italia, para confirmar mis deducciones. Y esta vez Marija dijo a Padre Livio que la Virgen sonreía durante el mensaje. Por lo tanto, se puede decir que la Reina de la Paz está contenta con nuestros esfuerzos en las oraciones, renuncias y ayuno. Esto, pero, no quiere decir que debemos relajarnos. No podemos relajarnos hasta que todo el patatrac se haya cumplido y haya pasado. Y todavía falta bastante, pero estamos cerca. Yo huelo que está cerca. La conversión no es cosa de un mes. Esto quiere decir que la oración y las renuncias deben convertirse en nuestro modelo de vida para que el Espíritu de Dios pueda guiarnos, sobre todo los ayunos. Por favor, los ayunos son importantísimos. El miércoles, el viernes, a pan y agua, como hacían los antiguos cristianos. En el mensaje del 14 de marzo de 1984, la Virgen María en Medjugorje dijo: «Oren y ayunen para que el reino de Dios habite entre ustedes. Dejen que mi Hijo les ilumine con su fuego». Bueno, para construir la conexión con Dios necesitamos orar y hacer renuncias. De esta forma estaremos todos en sintonía con Él. Crearemos puentes, canales de comunicación con Él. Y también lo crearemos entre nosotros espiritualmente, llegando al punto de estar todos unidos a Jesús, con Él, por Él y para Él, como fuésemos un mismo cuerpo. O sea, al final somos un mismo cuerpo si conseguimos, a través del ayuno, de las oraciones, de las renuncias para el amor de Dios, o sea, movidos para dar amor a Dios y a nuestros hermanos, realmente seremos un único cuerpo, pensaremos en la misma forma, llegaremos a la misma conclusión, nos moveremos en sintonía con el Espíritu Santo. Bien, e inmediatamente después de la frase de abertura, en el mensaje encontramos: en este tiempo de gracia. La Virgen nos recuerda que todavía, por la infinita misericordia de Dios, estamos en un tiempo de gracia, estamos viviendo un tiempo de gracia, un tiempo que no hay que desperdiciar porque es un tiempo de vuelta a Dios, de conversión,
de arrepentimiento por todos nuestros pecados y errores que nos ensucian las almas, y para la lucha espiritual que debemos enfrentar y que será cada vez más fuerte y cruenta, tenemos que tener lo más posible el alma limpia, o sea, estar en un estado de gracia de Dios, para poder tener la fuerza y también las intuiciones que llegan del Espíritu Santo necesarias para ser firmes, estar firmes en la fe y luchar en contra de todas las tentaciones que próximamente llegarán y que aumentarán en cantidad y también se intensificarán. Las tentaciones se intensificarán, por eso que tenemos que muy a menudo las armas de los sacramentos, de la confesión, de la comunión, orar constantemente todos los días, ayunar el miércoles y el viernes, hacer renuncias, o sea que emprender un camino de santidad, de santos menores, claro, porque no podemos en este momento tener la fuerza de ser santos como San Pablo, San Juan o otros, pero nunca se sabe, porque el Espíritu Santo, una vez que encuentra el terreno fértil dentro de nuestra alma, sí que entonces nos guiará junto con la Virgen María. Y por lo tanto es necesario hacer este entrenamiento espiritual. Sobre todo los sacerdotes y los obispos deben orar mucho, deben orar como dice la Virgen María en Medjugorje, hacer a menudo adoraciones eucarísticas, prácticamente el modelo, el esquema que hace Medjugorje de las misas, de las oraciones del Santísimo, de la oración del Rosario. Este modelo aquí ha sido dictado por la Virgen María en Medjugorje y no es nada del otro mundo, o sea, es una intensificación de lo que es la doctrina de la fe, pero tenemos que intensificar nuestras oraciones porque la batalla será dura, será muy fuerte, porque yo estoy convencida que todo lo que han dicho los santos en visiones que hablan de nuestros tiempos, que son los últimos tiempos estos, el diablo está presente, ya no está el diablo en el infierno, está presente aquí, en esta dimensión terrenal, y ha acumulado poder que nosotros mismos le hemos dado, alejándonos de Dios, alejándonos de la oración, alejándonos de los sacramentos. Estos son todos aspectos de la misma realidad espiritual que Él usa para ampliar su poder, y no quiere absolutamente que nosotros usamos todas las armas santas de la Iglesia, que son la confesión, la comunión, las misas, las adoraciones al Santísimo, el ayuno, el miércoles y el viernes, y todo esto. Y por eso que debemos intensificar todo esto, porque la batalla con el mal, contra el mal, la batalla contra el mal se intensificará próximamente. Y cuando os daréis cuenta de esto y que todo lo que estoy diciendo es verdad, puede ser que sea demasiado tarde. Y por eso que me preocupa, por eso que insisto, sobre todo los sacerdotes y los obispos deben organizar cenáculos de oración del Rosario y de adoración del Santísimo. Bien. Ok. ¿Y dónde estaba yo? Daros cuenta de una cosa, que todos los acontecimientos que deberán pasar habrían tenido que pasar ya
en el año 1984, según lo que ha dicho Padre Gobbi, para una visión de la Virgen María que le dijo esto. Y claro, todavía no ha pasado casi nada, porque ha habido una extensión de la gracia por parte de Dios, la cual extensión de la gracia siempre la Virgen María la nombra, ¿no? En este tiempo de gracia, dice, ¿vale? Para darnos más tiempo para convertirnos. Pero los gérmenes de lo que irá a pasar ya están fermentando. La conversión es la puerta que el cielo nos da para entrar directamente en el paraíso con la túnica blanca y limpia, sin manchas de pecado, sobre todo si son pecados graves. Por lo tanto, por favor, aprovechéis este tiempo de gracia para reconciliaros con Dios, para confesaros y volver cerca de Dios. He notado también una cosa, que 1984 más 40 dan como resultado 2024. Tenéis que saber que Padre Gobbi en el 1984 tuvo visiones de la Virgen María que le explicó los últimos tiempos, y Padre Gobbi se lamenta, entre comillas, con la Virgen María diciendo: pero hasta el momento no ha pasado nada. Y María le contesta: tendrías que alegrarte conmigo que no haya pasado nada todavía, porque he obtenido del Altísimo más tiempo de gracia para toda la humanidad. Y es este tiempo de gracia que la Virgen María siempre nombra en sus apariciones en Medjugorje. Ella dice: en este tiempo de gracia, o sea, una extensión de la gracia para permitirnos alcanzar aquella limpieza del alma que el diablo en vez intenta ensuciar cada vez más a medida que pasa el tiempo, pero no debemos seguir el camino del mal. Tenemos que limpiar nuestra alma para prepararnos al final de los tiempos. Bien. Todo lo que debe ocurrir, yo pienso, a breve, habría tenido que pasar en el 1984. ¿Y eso por qué? Porque en el 1884, o sea, 100 años atrás, Papa León XIII tuvo una visión de que el diablo pedía a Jesús alrededor de los 75 a 100 años para poder destruir la Iglesia Católica, y Cristo se lo concedió. Y mirad que estamos en ello, porque la Iglesia Católica hemos visto claramente que está siendo atacada por el interior, no solo desde todas las direcciones exteriores de la Iglesia Católica, sino también dentro de la Iglesia Católica. Los humos de Satanás entrarán también dentro de la Iglesia Católica, pero el Espíritu Santo no la abandonará. Por lo tanto, debemos nosotros católicos permanecer dentro de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo seguir la tradición de los santos que han sido materializados dentro de la Iglesia Católica hasta, por completo, en mi opinión, hasta San Juan Pablo II. Por eso que yo tomo siempre como base el catecismo,
que escribió San Juan Pablo II, porque después han empezado muchas contaminaciones que Papa Benedicto XVI consiguió limitar a través de sus sufrimientos espirituales y físicos por la enfermedad que tenía, y sobre todo a través de las oraciones. Y el Papa Francisco intenta que el barco de la iglesia, atacado por los mares y las olas cada vez más grandes del mal, pueda seguir su rumbo. Pero el pobre Papa Francisco, también él es un ser humano, y por lo tanto las fuerzas negativas, las fuerzas del mal son muy fuertes, porque el diablo ha conseguido mucho poder que nosotros mismos le hemos dado como humanidad, porque nos hemos alejado de Dios. Volvemos siempre a lo mismo. Y la visión de Papa León XIII tuvo lugar el 13 de octubre del 1884. Y otra profecía contemporánea, que todavía no se sabe si es cierta, advirtió que algo podría pasar el 13 de octubre, en que el signo sería un arco iris que abraza prácticamente todo el planeta Tierra. O sea, no es un arco iris que se ve solo en una pequeña zona. Es un arco iris que cubre alrededor de toda la Tierra. Y si vamos a ver las noticias contemporáneas de la guerra entre Rusia y Ucrania, podemos darnos cuenta que en el 2022 Putin dijo que Rusia tenía un arma, una bomba atómica que no es peligrosa para las personas ni para los otros seres vivientes, pero esta bomba atómica produce un pulso electromagnético capaz de bloquear todas las comunicaciones de la tierra, del mar, del aire, todo. Y que resultaría entonces que todos los pueblos de la tierra estarían incomunicados. Y adivinad cómo se llama esta bomba. Se llama bomba arcoíris, porque produce un arco iris alrededor de todo el planeta. Si obviamente esta bomba explota como mínimo a 500 kilómetros de altura de la superficie terrestre. A mí me gusta... No me gustan los rompecabezas, los que se compran porque me parece una pérdida de tiempo, pero el rompecabezas de la vida, de los acontecimientos entre la vida terrenal y el mundo espiritual, sí que me gustan. Me gusta intentar encontrar las informaciones y ver cuáles son las combinaciones lógicas que se pueden producir entre ellas. Y mira, del caso, una profecía te dice que habrá un signo en el cielo de un arco iris que abraza todo el planeta Tierra, y tenemos hoy en día la Rusia, que tiene una bomba llamada arco iris que produce exactamente este efecto.
y el otro efecto del bloqueo de todas las comunicaciones, y por lo tanto sería fácil para Rusia después apoderarse de Europa y hacer que Europa sea un protectorado. Y de esto hablé también en el pasado podcast de vídeo número 68. Bueno, entonces, suponiendo que al final los años pedidos por el diablo fueran 100, desde el 1884 habría tenido que llegar al fin de los tiempos en el año 1984. Y el fin de los tiempos es un periodo de purificación de la humanidad a causa de sus pecados y para haberse alejado de Dios. Y porque al final, ¿por qué? Porque este alejamiento de Dios produce consecuencias, ¿vale? Una de las consecuencias es las consecuencias de la maldad humana precisamente para haberse alejado de Dios. Y la otra consecuencia es una reacción de toda la creación a la maldad humana, porque al final todas las criaturas de Dios, incluido el ser humano, están conectadas entre ellas y el sistema natural reconoce su creador y lo respeta y se revela a la maldad humana, porque el sistema natural funciona según la voluntad de Dios. Y es una reacción, esta de la creación, automática. Pero María pidió también ella al Altísimo más tiempo para la conversión y para marcar sus elegidos que formarían su ejército. ¿Y quién son estos elegidos? Son elegidos no porque María lo decide, son elegidos porque ellos mismos voluntariamente quieren estar cerca de María. ¿Y cómo vamos a estar cerca de María? Con la oración, con el ayuno, con las renuncias, manteniendo lo más posible limpia nuestra alma en gracia de Dios y todo esto. Y esta frase aquí que he dicho que formarían su ejército es por las visiones de la hermana Lucía de Fátima. Ahora voy de memoria, de lo cual tengo muy poca, pero podéis encontrar todo esto en el foro de la Virgen María, que me parece bastante atendible sobre esto cuando no hace sus comentarios personales. Bueno, si el rumbo humano continúa así, puede ser, y esto lo digo a caracteres cubitales, puede ser que en el 2024 y cercanos estaremos metidos de lleno dentro del fin de los tiempos y ya no habrá extensión de la gracia para la conversión. Y algunas profecías dicen también que el 13 de octubre, no sé si ya lo he dicho, ya me he perdido, pero que el 13 de octubre o de este año del 2024 sería mejor no viajar. Si es así, si es cierto, podría viajar para viajes largos, Y si es así, si la profecía es cierta, podría ser que Rusia decida de usar esta bomba arcoíris, y si todas las comunicaciones se bloquean y estás de viaje, ya no puedes comunicar con nadie, entonces la cosa sería muy difícil. Pero claro, como vamos a saber entre todas las informaciones verdaderas y falsas que circulan ahora, precisamente las falsas para crear ruido alrededor de las verdaderas, ¿cómo vamos a saber dónde está la verdad y dónde que no? Tienes también aquí usar la fe. Yo no sé si será este año, no sé si será en el 2024, pero seguro que antes o después Rusia algo hace y será una sorpresa para todos. Y entonces tened cuidado. Yo
sinceramente, el 13 de octubre no creo que voy a moverme, ni de este año ni del 2024, por si acaso. Después veremos, porque también nuestras oraciones pueden modificar el curso de los eventos y pueden también cancelar muchas cosas feas que pueden pasar, y es por eso que continúo a insistir sobre la oración. Bien, entonces, si el rumbo humano continúa así, entonces puede ser que estamos metidos de lleno dentro del fin de los tiempos y por lo tanto ya no habrá extensión de la gracia para la conversión. Esto no quiere decir que si alguien en el último momento pide perdón a Dios con sinceridad, no les será otorgado. Claro que sí que se les hará otorgado este perdón, porque Dios es misericordia y lo único que espera de nosotros es que salvamos nuestras almas. Pero los acontecimientos tendrán una aceleración de la cual hablé en el podcast video número 68, que pueden dificultar la conversión de muchas almas. Y por eso que hay que convertirse ya, orar y hacer renuncias. Sobre todo los sacerdotes serán los más atacados por las fuerzas del mal. Así que es necesario que sobre todo ellos oren un rosario completo al día, ayunen gradualmente el miércoles y el viernes y estén lo más posible en estado de gracia, porque los sacerdotes son almas consagradas a Dios y tienen un valor no solo como vida humana, que ya como vida humana tienen un valor inestimable, pero son los hijos predilectos de la Virgen María y de Jesucristo, y entonces para el diablo tienen una intensidad de energía que si consigue él convertirlos en energía negativa, y entonces él puede aprovechar de esta energía, ¿no?, que del sacerdote, y por lo tanto es necesario que el sacerdote, si cae en tentación, vaya enseguida a confesarse sinceramente y vuelva de nuevo al camino correcto, porque claro, somos seres humanos y caemos, y los sacerdotes también son seres humanos y caen muchas veces, pero lo importante es que después se reconozcan de haberse temporalmente alejado de Dios en sus razonamientos, en sus elecciones, en su forma de ver la vida, o todo esto, aquellos que claramente se alejan del camino de Dios y vuelvan de nuevo a obtener la gracia de Dios y arrepintiéndose de sus errores, ¿no?, y de sus pecados, como todas las otras almas. Y esto no lo digo porque yo piense de ser superior a ellos en absoluto. Lo digo como una madre, porque es la Virgen María que lo dice, no lo digo yo. Lo digo como una madre, para salvar a los sacerdotes, para salvar a la iglesia, para salvar a todas las almas del pecado y de las fuerzas del mal. Y casi voy a terminar. Entonces, en estos días, Papa Francisco, antes de partir por el Portugal por la Jornada Mundial de la Juventud, dijo a quienes estaban lejos de Dios y están lejos de Dios, muy probablemente ellos están lejos de Dios sin saberlo, a causa de sus decisiones y emociones equivocadas. Dijo Papa Francisco: Dios te ama así como eres. Y es verdad. Dios nos ama con locura, con todos nuestros defectos, con todos nuestros pecados, con todos nuestros errores. Y es por eso que nos implora, a través de la Virgen María, de volver a la verdad de los pensamientos y de las acciones.
Si no volvemos a la verdad, si no aceptamos la verdad, no aceptamos a Dios, a Jesús, y por consecuencia no podemos entrar en la vida eterna. Porque Dios no es solo amor, es también verdad y justicia. Y estos tres atributos tienen la misma importancia en Dios. Si la verdad y la justicia de Dios se callaran, no podrían ya existir el paraíso ni la vida eterna, porque no habría armonía. Si tenemos pecados graves en nuestra alma, si el sentido del pecado está borrado de nuestros pensamientos, el alma estará llena de grandes manchas podridas, incrustadas dentro de nuestra alma. Y para quitar estas manchas se necesita la voluntad del alma misma de convertirse a Jesús, de aceptar su perdón, de seguir su voluntad, que está en los evangelios, que está en el Antiguo Testamento, que está en la tradición de los santos en 2000 años de historia de la Iglesia, que dicen que los pecados graves siempre son los mismos, porque los pecados y los errores humanos sobre el espíritu siempre son los mismos. Pueden cambiar las técnicas, pueden cambiar las prácticas, pueden cambiar la tecnología con que el ser humano usa sus herramientas para moverse en sentido contrario a la voluntad de Dios. Pero los pecados graves siempre son los mismos, porque nosotros somos siempre los mismos. Nuestra alma en las generaciones siempre es la misma a causa del mismo pecado original, siempre del mismo virus. Por lo tanto, todas los desórdenes de pensamiento y de acciones que están hoy en día y que están intensificadas a causa de la actividad del mal, pero son siempre los mismos pecados. También desde cuando han llegado Adán y Eva en esta dimensión terrenal, han existido los pecados, los ciertos pecados capitales, la lujuria, la laxidia y todo esto, y también han existido siempre en el curso de la historia humana las deviaciones sexuales y del pensamiento respecto a esto, o sea, la homosexualidad y las perversiones siempre han existido y siempre han sido contraria a la voluntad humana y siempre han sido consideradas como una abominación de los pensamientos humanos y de las acciones humanas, precisamente porque se mueven en sentido contrario a la voluntad de Dios, y siempre ha sido así. No es que ahora de golpe nos despertamos y el progreso nos dicen que existen millares de sexos y entonces todos las letras del alfabeto para poder definir el grupo LGTBHE y todo eso, ¿no? O sea, siempre han existido estos. Se hablaba de esto con otras palabras, con otros términos, porque claro, las épocas eran distintas, pero no es algo sorprendente. Lo sorprendente es la intensidad y la velocidad, la rapidez en el cual todos estos acontecimientos y actividades contrarias a la voluntad de Dios se manifiestan hoy en día, en los últimos tiempos, y esto nos debe hacer entender que hay
una voluntad maligna, que es aquella del diablo, que quiere en todas formas pervertir nuestros pensamientos, pervertir nuestras acciones y en esta forma pervertir nuestras almas para que se manche lo más posible y no pueda entrar ni siquiera en el purgatorio. Bien. El perdón es la manifestación del amor de Dios, pero la expiación y la purificación son las manifestaciones de la verdad y de la justicia de Dios. Debemos expiar nuestras culpas para que nuestra alma crezca en la verdad y en la justicia, al fin que nos convirtamos en justos, como está escrito en la Biblia. El paraíso es un lugar en donde todo es puro, todo se mueve con la fuerza o energía del Espíritu de Dios, que es la suma pureza. Un alma impura no puede entrar allí. Ella misma no se sentiría bien allí a causa de sus pecados, se avergonzaría de su estado y tendría en aquel momento que luchar en contra de su propio ego para contestar a Dios si quiere ir con él, o sea, con Dios, o no, o sea, ir con el diablo. Por eso es sumamente importante saber controlar nuestro propio ego para después saber aceptar el perdón y la misericordia de Dios y también la debida purificación del alma. Porque si tenemos manchas incrustadas adentro del alma, debemos pasar para el purgatorio para quitar, para que nos arranquen estas manchas incrustadas. Y claro, dolerá. Por lo tanto, es mucho mejor convertirse aquí, en la dimensión terrenal en que vivimos ahora, que todavía estamos viviendo esta extensión de gracia por la misericordia de Dios. Y en la frase del mensaje de la Virgen María del mes de julio, que dice: el Altísimo me envía a ustedes para amarlos y guiarlos por el camino de la conversión, la Virgen María nos dice que Dios abre el cielo por amor a nosotros, enviándonos a la Virgen María como guía en el camino de la conversión. Por eso que creé este canal del título María nos guía. Es por esto, porque ella es nuestra guía hacia Jesús, que es nuestro camino en este tiempo de tribulación, en donde parece que todo esté funcionando al revés de la voluntad de Dios, que muchísimas personas estén lejos de Dios, ya que todavía no le han conocido. Y a este punto la Virgen María nos ofrece la solución, que requiere esfuerzo. Pero todo en esta vida requiere un esfuerzo si se quiere estar de la parte del verdadero bien y obtener algo. Nos dice la Virgen: ofrezcan sus oraciones y sacrificios por todos los que están lejos y no han conocido el amor de Dios. Quien se aleja de Dios es porque no ha conocido su amor, su ternura, su paz interior. Por eso no están enamorados de Él, sino de ellos mismos. Y de esta forma crean un círculo vicioso que solo satisface a uno mismo, al propio ego, de forma parecida a lo que le pasó al diablo. Y por eso la Virgen María nos exhorta a ofrecer nuestras oraciones y sacrificios por todos los que están lejos y no han conocido el amor de Dios, sea en el mundo descristianizado que estamos viviendo entre católicos, sean en aquellas partes del mundo en donde prevalecen otras religiones. Y por lo tanto, y con la religión yo pongo también el ateísmo, porque el ateísmo se ha convertido en una religión y por lo tanto otras mentalidades, porque un día todos nos reuniremos bajo el mismo Dios, el yo soy. Y en la última frase del cuerpo del mensaje, María nos dice: ustedes, hijitos, sean testigos del amor y de la paz para todos los corazones atribulados. En esta frase, para mí, hay muchísima ternura.
Ana Catalina Emmerich nos dice que Jesús también usaba muy a menudo la palabra hijitos. La usaba sobre todo cuando sabía que el esfuerzo para nosotros seres humanos debía ser muy intenso. Y es así, se están preparando tiempos muy intensos que requieren esfuerzos por nuestras partes muy intensos. Y a medida que iremos avanzando en este tiempo de sufrimiento, sobre todo interior, cuando veremos el comunismo y el modernismo y el satanismo y la perversión en general apoderarse cada vez más de nuestra realidad terrenal, cuando veremos incluso que la Iglesia Católica está a punto de perecer bajo los golpes de la mentira, del odio y del engaño dentro de sus mismas paredes, entonces tendremos que hacer un esfuerzo espiritual y también físico muy intenso para ser firmes, para elegir a Dios hasta el final. Estamos sometidos a pruebas y tentaciones muy grandes y no estamos preparados porque, al fin y al cabo, en la perspectiva del cielo, somos todos niños pequeños que desconocen el mundo espiritual y sus maravillas, y también desconocemos los deberes que nos convierten en seres humanos santos, o sea, adultos al mundo espiritual. Y es por eso que la Virgen María nos guía, apareciendo en Medjugorje. También en otros sitios aparece, pero en Medjugorje es donde se apareció más y de forma seguida. Son casi 42 años que está apareciendo ahí. Y nos entrena en la oración y en los sacrificios. Así que, chicos y chicas, también si tenéis 100 años, yo quiero decir chicos y chicas, porque como he dicho antes, somos todos niños en relación al mundo espiritual. Así que, chicos y chicas, oremos y hacemos renuncias. Y si son ayunos, aún mejor el miércoles y el viernes, para todos los que están lejos y no han conocido el amor de Dios. Y finalmente terminamos este podcast de video que ha alcanzado 1 hora y 26 minutos. Lo siento mucho y agradezco a todos los que han llegado hasta aquí a escucharme, si me han escuchado. Y terminamos con la oración del Magnificat. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El corazón de María triunfará. A Jesús por María.